carnal, qué chido que nos podemos sentar aquí a platicar. Está muy cabrón que, o sea, te conocí por uno de mis mejores amigos y que también hemos coincidido ahorita en proyectos. Hasta ahorita hemos trabajado juntos, llevamos poquito tiempo trabajando y creo que hemos, o sea, como convivido mucho y eso ha sido como que la relación haya crecido. Creo que eso, la neta, es que siento que ha estado bastante chido. Y antes de empezar en este pedo, quisiera invitarte un traguín. ¿Ya? Tenemos ¿Sí, de una? aquí ya de una, Pues, así bien ¿cómo fearless, va? güey. ¿Qué quieres? Tenemos chelitas Sí, eso está bien. y chelitas. Chelitas y chelitas. Ah, mira. ¿Una chelita? Un yogurcito. No mames, ese yogur lleva como un mes ahí, güey. No, una de esas. ¿Una fría de estas? Unas futuras. Unas Futura Beers. Deberíamos de sacarlas, güey. La neta sí, se ven perronas así. Pero saco A este ver, pedo para... Ya de a barrio, ¿no? Sacando el barrio. A la primera, si no. Ya me pusiste nervioso. Tiene que ser acá martillito. No, Y hombre. luego a ver. Ah, perro, jale. ¿eh? Muy bien, ¿eh? Que saque. Chelas para el crew. No, pues qué chido, güey. La neta sí me siento como afortunado de platicar ahorita contigo porque... Saludcita, Saludcita, mi brillo. Salud. Oye, pues para entender un poquito, digo, quiero entender un poco de dónde vienes, que tu papá es una figura muy importante en el cine mexicano, que es Gracias. don Agustín Bernal Bucio. Y pues de ahí, o sea, tú has hecho cosas también muy cabronas, que tienes la banda del Muchacho de los Ojos Tristes, que personalmente sabes que me encanta y siempre te doy como feedback ahí de Sí. cosas y todo el pedo. Y aparte, pues pintas y haces cosas muy creativas, le entras a la producción, editas, haces cosas verguísima y eso que también es como muy multitask. Pero para antes de entrar en todo el pedo de cada área, me latería como entender un poco el background de cómo fue para ti crecer con tu papá que estaba súper clavado en el pedo del cine y de la industria de como, llamémoslo, pues se dedicaba más al videohome y cómo fue para ti así como adoptar ese estilo de vida, Ajá. porque eras un morro aparte. Sí, estaba bien chiquito. O sea, justamente como lo dices, o sea, creo que crecer en un entorno, pues sí, creativo, de alguna otra forma como, pues me llamó la atención desde muy joven, ¿no? O sea, yo no entendía quién era mi papá en ese momento, yo lo veía simplemente como, pues mi papá siendo mi papá, Claro. ¿no? Y un ser humano que estaba ahí en la casa conmigo, iba por mí a la escuela y ya, ¿no? Pero pues eventualmente creces y te das cuenta como, pues de lo que representan las personas y de lo que son, en este caso, la industria del cine o como cualquier círculo que se puede como nombrar una industria. Entonces me di cuenta de eso, ¿no? Y me di cuenta como de la importancia que tenía el trabajo de mi papá. Y eso también pues me mostró cosas que me gustaron y que indudablemente me trajeron a estar aquí frente a ti, sentado el día Sí. de hoy. Obviamente, también, pues teniendo en cuenta, ¿no? que el ser creativo y el haber como tenido ese background o ese, pues sí, ese estilo como de ese vida. acceso, o sea, como el privilegio, porque al final del día pues es un privilegio, ¿no? El tener como el acceso al arte y el tener acceso Que a la justo- creatividad y tiempo de Exacto. ser creativo. Justo un poco a eso iba. De hecho, anoté una pregunta, pero quiero hacer una antes de esta, que va un poco con eso. Pero, para ti, ¿qué significa la creatividad? O sea, ¿qué podrías definir como significado de la creatividad, por ejemplo? Pues es que justamente creo que podríamos como regresar a lo que fue mi papá, porque mucho de lo que soy pues es gracias a él y gracias a mi mamá, ¿no? Porque ambos son personas como súper creativas. Mi mamá no se dedica nada Exacto. pues a la industria, al cine o a la música profesionalmente, por así decirlo. Pero mi mamá es súper musical, o sea, gracias a ella conozco todas las bandas, Ok. toco instrumentos gracias a Güey, ella. justo, o sea, acabas de responder la otra pregunta que tengo que anoté. Ajá. Ahorita retomamos un poco porque
O sea, estábamos platicando primero de tu papá, ¿no? Y yo podría decir personalmente, por eso digo que todo el mundo lo ve desde su perspectiva. Uno podría decir, güey, qué chingón que tu papá se dedicara al cine, pudiste haberte dedicado al cine. Yo hubiera querido que alguien de mi familia, por ejemplo, se dedicara así de lleno al cine, decir, pero pues tal vez por algo no pasa, ¿sabes? Sí. Y yo que me encanta todo el pedo del cine, de la televisión y de todo este desmadre, pues yo veía que eso, ¿no? Pero tú que lo tuviste ahí, preferiste, por ejemplo, agarrar primero una guitarra antes que cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, o sea, dedicarte un poquito más a la música. Es que es como justamente, ¿no? Creo que es como el resultado de muchas cosas, de muchos momentos. Yo elegí en un punto de mi vida como la música porque creo que conecté de manera más genuina y más orgánica al momento de crear una canción que el proceso de crear una película, por así decirlo, ¿no? O sea, yo veía a mi papá y recuerdo así las noches, nada más escuchaba la máquina de escribir así de tic, 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 Qué chingón. y arrancar la hoja y tirarla y arrancar la hoja y luego ver las producciones y ver justamente esto, ¿no? Así centuries y líneas y el staff y actores y movimiento y llamados y cosas así, ¿no? Y me encanta. Me enamoré como de eso, pero creo que la música me mostró como algo más íntimo, como algo más tuyo, como algo que se puede quedar como en ti por mucho tiempo y sí lo grabas y lo tocas en vivo y eso, pero todas las veces que tocas esa canción que escribiste, en algún momento, todas las veces que la tocas es distinto. Ninguna vez, ninguna presentación es igual. Y el background musical que tienes va más de tu mamá. Sí, totalmente. O sea, justamente mi mamá me enseñó eso, ¿no? O sea, con mi mamá me enseñó a ir a conciertos, me enseñó pues, las bandas que me gustan. ¿Recuerdas así más o menos cuál fue tu primer concierto o algo que hayas dicho, verga, con esto? Que te haya impactado. Pues el primer concierto así que yo dije, wow, fue cuando ya yo tenía como uso de conciencia y dije, quiero ir a ver a Limp Bizkit. Ok. Y vino Limp Bizkit a México y fui con mi mamá. Y fue así de que, güey, o sea, güey, ¿qué pedo? ¿Qué es esto? Yo quiero hacer eso que están haciendo esos güeyes. Y por mucho tiempo quise ser Wes Borland, pero... O sea, tenías los dos panoramas. ¿Qué edad más o menos tenías cuando, por ejemplo, fuiste a ese concierto, más o menos? Pues recuerdo que fue en el 2001. Entonces yo creo que debe haber tenido como 15. Como 15 más o menos. Y a esa edad ya también estaba tu papá al mismo tiempo produciendo cosas y haciendo, ¿no? Sí, o sea, mi papá empezó que en el 91, más o menos. Pues haz de cuenta, mi papá empezó antes de que yo naciera. Claro. Pero cuando él ya pudo como hacer su casa productora y producir las películas que él escribía y actuarlas y todo eso, ya fue como a principios de los 90s. Pero mi papá empezó en esto así desde mucho antes, como en el 85, más o menos. Tu papá tiene un chingo de pelis. ¿Cuántos más o menos tú crees que tenga? Apenas, bueno, no apenas. Yo creo que hace un par de años, yo creo, me metí a ver como porque le estuve construyendo una página web así que al final no sucedió. Pero me metí como a ver como su catálogo para ponerlo ahí como en su página, ¿no? Y así eran fácil 1000 y cacho de películas. Wey, qué locura. Así, pero un buen. Y eso está chido, ¿no? O sea, porque más allá de que existan las películas, creo que el cariño y el respeto que ese trabajo y que esas películas le dieron a mi papá es así como lo invaluable, ¿no? Porque aún al día de hoy recibo como comentarios y llamadas y así de que, güey, lo único que dejó tu papá aquí es como el respeto y el trabajo y lo chingón que hizo y la industria que construyó y pues chingón. O sea, ahora sí que máximo respeto. Qué chingón, güey, la neta. Y sí, o sea, yo me acuerdo de mi jefe y era eso, o sea, imponía eso como respeto y sí. ¿Crees tú que te haya dejado no tanto como, o sea, tal vez ciertos hábitos o ciertas cosas que hoy en día tú adoptas como para ser más creativo en cualquier cosa que hagas, por ejemplo, en escribir una rola, en hacer un nuevo videoclip para la banda, en cualquier cosa que hagas, algo que digas,
Yo creo que eso lo adopté muy cabrón de cómo era mi papá. Pues no sé, seguro sí, pero no me doy cuenta de ello. O sea, por ejemplo, muchas personas me dicen que tengo cosas así que pues sí, es como súper genética o comportamientos adquiridos que en algún momento O más bien tú vieron. como tú ya, Ajá. Abel, así ya sin tanto como la herencia o el aporte que te haya dejado, ¿tú crees que alguna rutina te ayuda a ti a ser más creativo que en otras cosas? Por ejemplo, que te sientas no tan creativo y que digas, pues yo cuando no me siento así o cuando me entra una crisis de que no sé ni qué hacer, siento ¿Diario? que esto me funciona siempre. Diario me siento de la verga. No, o sea, que creo que el proceso creativo es justamente como un proceso muy personal y creo que no existen fórmulas. Creo que cada quien encuentra como su camino y sus escaparates como para, pues sí, alimentar como esa creatividad, porque también desde muy joven entendí o quise entenderlo y quise adoptar como esa creencia que pues el ser creativo es algo muy primitivo, es algo que ha traído al ser humano a estar aquí el día de hoy y la simple necesidad como de sobrevivir y de seguir en este planeta y seguir adelante, pues ha sido gracias a la creatividad, ¿no? Claro, el cómo Entonces, piensan y cómo hacen todo. sí, o sea, cómo resolver tus conflictos. Pues, que justo, ¿no? Habla de términos de producción y así. El otro día, platicando justamente con Eric, decíamos, ¿cuál es la chamba de un productor? Resolver pedos, güey. O sea, la neta, el productor resuelve pedos y es eso, güey. Entonces, creo que eso a mí, en lo personal, creo que es algo que es lo que más me gusta de todo el pedo artístico, creativo, de producir, de hacer contenido, que tiene mucha relación con la vida diaria, güey. O sea, yo me acuerdo que hace poco di unos cursos de edición, güey, por el pedo de la pandemia y todo ese pedo. Y justo dando el curso, o sea, salió por una u otra cosa, pero dando el curso me daba cuenta y yo lo que le decía a las personas que lo tomaba era, no, o sea, tu estilo de vida tiene que ser editar, güey, por ejemplo. Si no estás bien tú, no puedes editar algo chingón tú, que eso está muy clichésoso con el pedo de relaciones y todo ese pedo, pero es bien real, güey. No puedes hacer una edición chida si tu espacio de trabajo está de la chingada. Y creo que es un poco como todo el sentido de crear y de llevar tu creatividad hacia el estilo de vida, güey. Entonces, sí, claro. No sé si, por ejemplo, a ti te ha pasado así que tienes una crisis de así que no sabes reconocer a veces si es pedo emocional o si es pedo de falta de ideas o qué haces tú en ese pedo de cuando te entra una crisis creativa. Pues yo siempre he pensado que esos como baches creativos y así, no sé, siempre he sido una persona que no forza como la creatividad y no está como presionándola y viendo cuándo sucede. Lo que hago usualmente como cuando me siento... Es que creo que mi proceso creativo comienza no por querer crear una canción o por como querer crear algo, sino más bien comienza por buscar como sanar algo en mí, algo que me perturba o algo que me emociona o algo que está como inconcluso en mí. Creo que mi único canal, que al menos al que conozco y me ha ayudado al día de hoy, es la música. Okay. Entonces, es como mi medicina, como mi instrumento de sanación. Entonces, más allá de querer como generar algo o salir de un bache creativo, más bien como que me examino por qué estoy como sufriendo de algún modo o estoy como con cierto pesar, ¿no? Ya. Entonces, creo que mi catarsis comienza como cuando comienzo a generar una melodía o comienzo a imaginarme algo que encamina como hacia la música. Que está chingón eso que me dices, porque ahorita que estamos platicando creo que salen muchas cosas que tal vez había notado y que no me había dado cuenta que estaban ahí, que ahorita todo como que tiene sentido. Ajá. Porque, o sea, tu banda, ¿no? Tu música que haces y que me dices, este es como un proceso de sanación, del pedo, sí, creativo y todo. Y algo que yo siempre te he dicho y que es como un comentario que cada que me enseñas una rola o que te digo algo del muchacho, es, no vas a dejar en ti, es, me recuerda como una película mexa, güey.
más vieja, güey. Tal vez como de la época justamente del cine de tu papá. Que si yo la escucho, digo, eso podría ser el soundtrack de una peli así, güey. Yo siempre la imagino así con escenas de Eso está pelis o cool. así. Y ahorita que me dices como todo ese pedo como de, pues sí, lo hago como... Y tienes esos dos mundos, ¿no? Ajá. ¿Cómo es tu música? Porque tiene esa atmósfera de cine mexa que yo percibo y también tiene todo este misticismo que la identidad del muchacho pues siempre tiene como como la virgen y como, ¿qué pedo con eso? Pues es que siempre me han fascinado como... ¿Tiene algo que ver con religión o No, para nada? nada. Detesto la religión y detesto esas cosas. ¿Es más como un estilo kitsch o algo así? No, creo que mi acercamiento hacia esas deidades y hacia esa iconografía religiosa es por el poder que hay detrás, ¿no? O sea, por la fuerza que nosotros como humanidad y como seres de fe tenemos ante esos seres. Y creo que la Virgen y todo eso simplemente es un objeto que de alguna otra forma pues está ahí como para ejemplificar la fe, ¿no? Pero creo que la fe es algo muy humano, es algo muy de nosotros, y jugando como con esa mexicanidad y con ese misticismo y con este surrealismo que existe Justo. en México, creo que jugar con esos elementos se me ha hecho muy interesante. Pero sí, o sea, creo que no tiene que ver nada con religión. Con ¿no? religión, ¿Qué es lo que está chido? ni querer adoctrinar a la banda. O sea, de hecho es todo lo contrario. O sea, busco que de alguna u otra forma las letras que cantamos y lo visual que existe como dentro del proyecto dé ese mensaje, ¿no? Que sea como, güey, no necesitas como ser adoctrinado o no necesitas esto, sino realmente concéntrate en ti y sé libre y cree en ti, en tu fuerza y ama a los que tienes. Y, o sea, siempre ese ha sido el mensaje, ¿no? Ok. Está chido porque me recuerda un poco como a justo. Yo por eso siempre a las personas que vienen aquí a Rompiendo la Cuarta Pared les pregunto, ¿qué es la creatividad para ti? ¿No? Porque para mí en algún punto de la vida yo lo tomé, si tú quieres, como una religión. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es la religión? ¿Qué es la creatividad? Y no sé, ¿sabes? Como qué es todo ese algo de dónde agarrarte, como esa fe que mencionas, yo lo podría relacionar mucho. Yo también yo consideraría que soy muy ateo, por ejemplo, y en el sentido de yo me agarro de mi creatividad y yo podría decir que la creatividad es un estado de ánimo, por ejemplo, como la felicidad, ¿no? No todo el tiempo tienes que estar feliz, güey. Sí. O sea, es una mamada decir, güey, yo quiero alcanzar la felicidad y quiero llegar a un punto feliz, que es todo el positivismo tóxico del que hablan hoy en día y todo el pedo. Pero más allá de toda la tendencia y así, creo que el pedo de conseguir a huevo siempre estar feliz, pues está de la verga. Va a llegar un punto en el que no te sientas feliz, va a llegar un punto en el que no te sientas creativo y va a llegar un punto en el que si eres religioso vas a dudar de lo que estás creyendo o dependiendo de tu fe. Pues yo lo agarro mucho y está cagado como hablamos de creatividad, pasamos un poco a religión que digo, no tiene nada que ver con la banda, pero existe, o sea, existe y está bien. O sea, creo que justamente la religión es algo muy personal como la creatividad y creo que cada quien cree en lo que quiera creer y eso es totalmente válido. Pero lo chido es eso, ¿no? O sea, que tu elección sea creer. Sí. Y que tu elección sea seguir esa creencia. Me recuerda un poco la frase esta de no tienes que ser un ser de luz, con que no seas un ser de mierda, todo está chido. Un poco eso. No lo había escuchado, pero sí. Sí, es algo que está chido. Y algo de lo que también platicamos que me gustaría retomar, un día fuera de todo este pedo, en un día de chamba, nos aventamos un ratote platicando, no sé si te acuerdas, de cómo es esta evolución, si tú quieres ver, de los medios de comunicación, de la tele y de cómo tal vez la estábamos viendo morir. Si tú estás viendo, si esta generación está como viendo morir la tele, está como inclinándose sobre todas estas plataformas de streaming, de Spotify, de todo ese pedo. La tele yo la siento como que está, ya sabes, como cuando dicen está dando patadas de ahogado. Pues es que va a buscar adaptarse y va a buscar hacer todo lo posible. Que está haciendo esta fusión de cine, güey, que todo, ya ahora lo quieren hacer como, ay, güey, no mames. O sea, sigue siendo la misma mamada, si le pongas
¿sabes? La cámara que le pongas y sigues teniendo la misma cabeza de departamento que tenías antes, güey. Aunque contrates al Chivo Lubeski, güey, para fotografiar tu novela, pues no mames, güey, ¿sabes? O sea, Sí, va a sí, seguir sí. siendo como el contenido que ellos quieren y que creen controlar. Y eso me lleva un poquito como a la otra pregunta que también platicábamos y que tenemos ese proyecto que ni vamos a decirle nombre porque creo que no vale la pena, lo teníamos el año pasado y así. Pero, ¿cómo crees que estos medios de comunicación o de tele y tal afecten a realmente la creatividad? A mí, la neta, tú lo sabes, que Ujú. luego me da una frustración bien cabrona es como, güey, ¿por qué lo haces así, güey? O sea, no eres un canal chiquito, güey. Estás hablando de una televisora nacional grande que están haciendo las cosas en serio y es como, neta, bro. Sí, Tú, sí, tú sí. lo sabes perfecto. Y así como está, hay un chingo y seguramente las personas que nos escuchen sabrán de que hay proyectos así, güey. ¿Crees que afectan realmente a la creatividad o tienes que dejarlo pasar o qué haces, güey? Pues siento que sí afectan y son muy... dañan y te enferman y te hacen dudar de ti mismo y te hacen como ya no creer en lo que tú haces, etc, etc. Pero pienso que ahí es donde todas estas alternativas y donde juntarte con amigos que están como en tu mismo canal y buscar como esos caminos por fuera de hacen que, pues de alguna u otra forma continúes y salgas adelante, ¿no? O sea, yo sí creo que la televisión y todos esos medios masivos mueran. Y no hablo de la televisión así, Sí, así como la conocemos, exacto. sino cambiarle al canal y esas cosas, ¿no? ¿Cómo lo relacionarías tú como a la banda y cómo afecta a los que realmente escuchan? Porque, por ejemplo, los que conocen Ajá. tu banda y que la escuchan, tal vez pueden pensar todo lo contrario, ¿sabes? Decir, es que esa rola a mí me inspira para, Sí. para hacer algo, lo que tenga que hacer. ¿Cómo piensas en eso a la hora de componer algo o algo así? En cómo lo va a recibir la persona. Procuro no hacerlo, procuro no pensar cómo va a ser recibido, porque siento que si pongo mi pensamiento en eso, comienzo como a dejarme de lado. Entonces trato que el origen sea como lo más puro que se pueda en cuanto a esencia. Que justo es lo que me decías, ¿no? Que es como fiel a tus principios, a lo que crees, hacerlo con pasión, con todo este pedo. Sí, o sea, creo que todo eso está involucrado, pero también al final, pues sabemos que pues tiene que tener ciertos, ¿cómo se le puede decir? Pues ciertos estándares, ¿no? Para competir como en un mercado actual y sí, o sea, si pretendes que tu música o si tu tirada es que tu música o tu Sí, película o pues. lo que quieras que sea, pueda salir y competir como con un mercado, pues tienes que de alguna u otra forma involucrarte con ese mercado, conocerlo un poco, pero siento que ahí es como la delgada línea en donde haces lo mismo que están haciendo todos ellos y dejas de ser tú, o ves la forma de conservar como lo que crees, tus ideales y lo que traes en la cabeza, y obviamente digieres como toda esa actualidad, la procesas y pues la transformas en algo, la haces parte tuya. O sea, tú dirías o compartes esta como idea conmigo de no importan realmente los números, o sea, siempre y cuando la persona que le llegues le aporte y le sirva de algo. Sí, o sea, O sea, si como me el lo, otro día. si me lo preguntas a mí, yo creo que sí, los números no importan absolutamente nada. Hay mucha gente en la industria a la que le Claro. importan y es lo único en No, que se la fija. mayoría. Pero o sea, si me lo preguntas a mí, sí, yo diría que es algo en lo que nos debemos de fijar al último. Claro. O sea, creo que lo primero es pues hacer algo que salga de ti, que sea honesto y si tiene esos elementos, si eres como honesto con lo que estás haciendo, pues va a conectar. Claro. Y ser masivo no significa, o sea, no es ningún
Sí, no es sinónimo de éxito, Sí, no es por sinónimo ejemplo. de éxito y no es sinónimo de absolutamente nada. O sea, ser masivo es... Sí, es una cosa que sucedió como consecuencia Sí, de algo que exacto. estaba haciendo y yo Pero creo que si tu rola le llega a una, a dos personas, pues con eso. O sea, creo que sí, con eso es totalmente suficiente. o sea, se escucha muy extremista también decir, güey, llegar a 2 personas y así, está chingón. Pero sí, totalmente comparto esa idea y creo que es justo lo que siempre pensamos, al menos todo el crew con el que trabajamos, sabemos que siempre estamos como en ese mood de no hacer algo, güey, que sabemos que tal vez no va a llegar al millón ni nada, ¿sabes? Pero lo hacemos de cora, güey, lo hacemos Ujú. porque queremos hacerlo y lo hacemos con ganas y todo ese pedo. Y platicamos el otro extremo, ¿no? Que era como, imagínate la banda que llega a un extremo y que ya, ¿no? Como era lo de, el ejemplo creo que pusimos de, ay, de Pues uno es de que hay Kiss, güey, infinidad de ¿sabes? Sí, o sea, bandas. hay O un sea, hay chingo, infinidad de ¿no? Como bandas de que no que... hacen ni lo que les gusta o que sí llegaron con eso. Hay dos lados, Ajá. güey. Y que el rock and roll, decíamos, no es para todos, güey. O sea, el rush de tanto, güey, o sea, se vuelve una locura, imagínate. O sea, y justamente eso, o sea, creo que volviendo a las enseñanzas de mi papá, o sea, una vez él me dijo así, de que si te vas a meter en esto y vas a hacer esto de la música, te tiene que gustar. Porque si no te gusta, la vas a pasar de la chingada. Claro, Y güey. solamente me dijo eso, ¿no? Y yo no lo entendí y me enojé y fue así de... Pero, pues eventualmente sigues avanzando y te topas con la vida y con experiencias y dices, tiene razón. Las cosas malas van a ser muchas más que las cosas buenas en este medio, pero si no las disfrutas como parte del proceso y si no entiendes que primero que nada estás en esto porque te gusta Claro, güey. y porque te juntas con tus amigos a hacer rolas y porque suceden cosas mágicas en esos momentos, si no prestas atención y no recuerdas que estás haciendo lo que estás haciendo por esas razones, lo de afuera te va a abrumar. Los números y el Y no me show y que no viene. estás en este festival y que esto y que el otro y que el otro. Y es una bolita que pues, la actualidad te dijo, es que esto es el éxito. Esto, si no tienes esto, no eres nadie. Exacto. Sí, Entonces es creo que eso es, volviendo como a tu pregunta anterior, creo que eso es como lo delicado, ¿no? Y eso es lo que esta alternativa pues para los creadores, de tener como la accesibilidad de hacer tu propio contenido, de plataformas donde de tú eliges, plataformas, güey. de donde te eliges, o sea, todo ese tipo de cosas, creo que también vienen de una generación nueva. O sea, si esto se lo platicamos, por ejemplo, a mi mamá, hola mamá, pues no lo va a entender tanto así. O sea, Claro. porque pertenece a otra generación, pertenece a otros tiempos que, pues indudablemente son distintos a los nuestros, ¿no? Y seguramente si esta entrevista la ve una persona de 15 años, también va a decir estos... Estos pinches Ajá. viejitos ya que. Sí, no, o sea, más bien seguramente ya va a estar en otro canal, o sea, va a tener otras alternativas ya, o va a estar así como usando aplicaciones o utilizando cosas que nosotros ya no conectamos. Exacto, ahí es donde yo creo que ya la tele valió madre. O sea, ya Exactamente. yo personalmente ya no la veo, güey, O sea, con ellos. yo creo que estamos viendo el comienzo como de la muerte de ese tipo de medios. O tal vez muerte suena muy acá. Tal vez una Pero hay que ser transformación. acá, Sí, hay que ser acá. hay que ser acá, Sí. pinches. Aparte nos caga la tele. Güey, dicen que las personas que hacemos tele, cine y todo ese pedo, no vemos tanto ese pedo, ¿no? Y creo que sí tiene mucho que ver con el contenido creativo y el decir, yo elijo, yo decido qué ver y todo ese pedo. Pero lo de las generaciones sí me da como un algo porque también hablando del tema de chamba y de trabajo y de freelance, que ellos están entrando en este pedo, ¿qué crees que es lo difícil o cómo logras sobrevivir de un pedo freelance, güey? Porque sí, pues tenemos el proyecto de música que se escucha muy bonito y que está muy chingón y todo, pero hay que... Pero está cabrón. Decían las chelas y el helado no se pagan solos, güey. Entonces, güey, mi vida de rockstar no es barata, ¿no? Entonces,
también cómo te pasas a Rockstar, porque, pues, güey, el vivir del freelance es algo que está bien perro, güey. Y también, así como el rock and roll no es para todos, el freelance no es para todos, güey. Sí, exacto. Es que creo que todo es de lo que quieras y busques como en la vida. Creo que, ahora sí, creo que en la Villa del Señor hay para todos. Y creo que todo depende de lo que decidas. ¿De cuál señor? El ateo. Creo que, o sea, pienso que justamente todo parte como de tus decisiones, ¿no? O sea, por ejemplo, personalmente, pues decido trabajar de esa forma y tener justamente la libertad que me da el freelance, ¿no? Porque he hecho trabajos como de 8 de la mañana a 5 de la tarde, diario. Es justamente eso, ¿no? O sea, creo que puedes tener eso y puedes tener como una mejor estabilidad y puedes tener cosas que te da ese tipo de labores, pero también creo que el freelance te da cosas que no tienes del otro lado y te da libertad de hacer cosas, te da tiempo de estar con tus seres queridos, te da Claro. otras experiencias, entonces cada quien decide lo que quiere. Ahora, hablando ya del tema del trabajo, que entramos en eso, ¿consideras tú, yo sé que hemos platicado eso, pero me gustaría escuchar tu postura en ese sentido de la chamba y la lana, güey? Porque siempre, también a todos los invitados les hago esa relación, porque justo la sociedad creo que hoy en día está muy casada con que todo el pedo tiene que ser lana. Y sí, güey, a todos nos encanta el dinero. Pero existen cosas, creo que más importantes, como lo dijiste tú ahorita, de que son una lista y que tú puedes enlistar 1000. Pero ¿qué significaría más para ti un intercambio de trabajo con que no necesariamente sea dinero? O sea, algo como... Sí, o sea, que tú chambees Ajá. dejando de lado el dinero. O sea, tú haces una chamba porque quieres que te paguen. Pero Ujú. para ti, ¿qué es otra cosa que tiene que ser importante a la hora de un trabajo, güey? De decir, güey, pues sí agarro ese proyecto y sí, porque pues tal vez no pagan tan chido, pero ¿qué? Creo que muchos sufrimos de pues alguna enfermedad mental o una inestabilidad mental, y creo que eso se debe a justamente pues a la generación que pertenecemos, ¿no? Y a la generación que pertenecen nuestros padres y cómo crecimos y nuestros tiempos, etc., etc. Pero ¿no crees que sea parte de este sentimiento? Yo por eso te decía, yo en cuestión de felicidad, creatividad, religión, creo que es un Ajá. estado de ánimo y entender, güey, que no todo el tiempo puedes estar feliz, que no todo el tiempo puedes ser creativo. Eso es parte, creo que, importante del proceso. Y esto, ¿no? O sea, que dices, la salud mental es importante, güey, en un trabajo, evidentemente, ¿no? O sea, Sí, o sea, lo es en todo, o sea, y es justamente, creo que debe ser de las prioridades, que creo que muchos trabajos y muchas cosas que conforman como este sistema al que pues, pertenecemos como sociedad tienen que adaptarse y poner la salud mental como una prioridad, y tienen que enseñarte salud mental en la escuela y no en la universidad, sino desde el kinder. O sea, tienen que hacer eso algo evidente porque es algo vital. sí, el entender que sí, güey. O sea, eres freelance y eres editor y eres productor y lo que quieras, pero no vas a estar a las 3 de la mañana respondiendo un mail o haciendo cambios innecesarios, ¿sabes? Como todo a ese pedo te refieres, ¿no? Sí, o sea, creo que el trabajo es parte de, pero creo que también el estar bien como con tus relaciones, el saberte comunicar, el sanar como esos demonios internos. O sea, creo que es algo muy complejo, pero que tenemos que prestar atención, y creo que eso es como parte de la creatividad y es como parte pues, del ser un ser humano en esta tierra. Creo que eso es algo clave. Justo. Oye, hablando un poquito, retomando tema de creatividad y ese pedo, todos creo que hemos tenido alguna vez una idea que crees que puede ser millonaria, güey. Así que dices, güey, si vendo eso y así, ya sabes, con idea millonaria, güey. Sí. ¿Tú has tenido Colonizar alguna de esas? Marte. Sí, colonizar Marte. No. Ah, yo dije, verga, güey. Elon Musk, güey. No, jamás. Por ejemplo, yo considero que la banda El Muchacho es una gran idea y es un gran proyecto.
Pero no está Totalmente, pensada güey. para hacer millones. Exacto. O sea, está pensada para llegar a muchísima gente y para llegar a muchos corazones y para, de alguna u otra forma, volverte parte de sus vidas y que la música sea como el soundtrack de sus días, ¿no? Ya si el dinero es consecuencia de eso, pues bienvenido, ¿no? Está chido. Me acabas de responder la pregunta que te hice hace como 2 horas del dinero. ¿Qué intercambio haces Ajá. en vez de dinero? Y es eso, güey. Ah, ¿sabes? ya. Es totalmente eso. Y creo que por eso el muchacho, yo siempre te he dicho, güey, también creo yo que tiene un potencial mamón, güey. Porque no se parece a las clásicas banditas que vemos hoy en día que dices, güey, neta, o sea, eso ya lo vi, ¿sabes? Yo siento que el Porque muchacho tiene esa esencia de decir, güey, a huevo, o sea, y no necesariamente tiene que tener un chingo de números, ¿no? Ese es el... Justamente, o sea, como que esa idea surgió no como pensándole, es una idea millonaria, sino de que, este es un buen canal para dar un mensaje. Claro. Me quedo totalmente con eso que dijiste, para llegar a un chingo de corazones. Creo que está más bonito eso. O sea, porque dices, para llegar a más gente, sabemos que los números no nos importan mucho, sería consecuencia como el dinero y está chido, bienvenido si viene y todo el pedo. Pero creo que llegar a los corazones es lo más difícil y es lo que muchas otras personas no ven, ¿no? Lo hacen justamente sin eso, sin pensar en cómo va a influir en las demás personas y todo ese pedo. Pues sí, seguro existe, o sea, seguro existen ese tipo de proyectos y de personas que tienen esa mentalidad y es totalmente válido, o sea, pues para ellos es su realidad y para ellos es lo que quieren y es lo que buscan y si trabajan por ello, pues es lo que eligieron, ¿no? Oye, ¿cuánto tiempo lleva el muchacho y cómo fue conformarlo? O sea, porque también sabemos que has tenido otras bandas y así, pero hablando de la actualidad y el muchacho, ¿cuál fue el proceso de encontrar a las personas indicadas para este proyecto, güey? Pues el muchacho empezó así oficialmente en un toquín en el Alicia, aquí en la Ciudad de México. Él fue el 5 de junio Que no se del acuerda de ese 2016. ya está fue dormido, sí fue güey. el 5, ¿no? Sí, fue mi cumpleaños. Fue en su cumpleaños, sí. perro. Que le hicimos una fiesta y no fue. Así Pero es. Entonces, desde ese día el muchacho como que nació como un todo, porque antes las rolas existían, ¿no? Pero eran rolas, estaban ahí como ¿Maquetas o sucediendo. así? ¿O ni maquetas? No, ya estaban grabadas, ¿no? Ok. O sea, justamente esas rolas nacieron como de esa catarsis y de esa necesidad como de decirme a mí mismo, estás bien, ¿no? No estás como Oye, ¿estás tan bien? mal. Oye, ¿estás bien? Ajá, de que, oye, Alien, ¿estás bien? Ujú. Todas las rolas existían y en algún momento ya cuando me sentí yo como más seguro de mí mismo, cuando me sentí como con más fuerzas, pues decidí compartirlas, ¿no? Porque también soy de la creencia de que el arte o lo que tú creas, pues se debe de compartir, porque es justamente un mensaje y un mensaje necesita como salir, ser compartido, porque pues si no hay una conversación. Se me hace importante en todos los ámbitos creativos, por ejemplo, en la música, en la pintura, cómo dejas ir un proyecto que no te latió y que salió. Tú, o sea, lo dejas y ahí que viva y así, o dices, no, güey, la neta no me gustó. Si depende de ti, lo borras, no lo Ajá. borras, tiras a la basura una canción, tiras a la basura una pintura. ¿Cómo dejas ir o qué pasa con los proyectos que no te gustan, que en un principio te gustaban, por ejemplo? Pues es que creo que justamente la creatividad es un proceso y muy suertudo si puedes como crear algo así en una sentada, pero creo que al menos yo lo que hago es de que he aprendido cómo a entender el proceso y a respetarlo y a entender de que todo lo que he creado, todo lo que me he topado en el camino, en algún punto va a funcionar. Entonces, puedo rescatar elementos o una frase o un acorde o un sonido o un algo que ahora embona
en esta nueva pieza. Y decías, claro, güey, por eso estaba ahí. Ajá, Tal vez no era su momento. Exactamente, por eso, y es ahí donde me doy cuenta, es así de que, por eso esta cosa existió hace mucho y no jalaba y no jalaba, pero aquí ya jaló. Okay. Pero por eso existió, o sea, tuvo que suceder todo ese cacho de vida para que llegara este momento, ¿no? Entonces estoy como aprendiendo y siempre he sido como un aprendiz de la vida y de lo que me ha enseñado la música, ¿no? Y justamente estoy como trabajando en eso, ¿no? En dejar que el proceso funcione y que sea como tenga que ser. Obviamente lo diriges y tratas de... Sí, lo encaminas hacia una Sí, meta que tú hayas dicho. Tal vez no meta física, o sea, real, así como que digas, ahí quiero llegar, o tal vez sí, pero ya sabes más o menos cómo... Sí, o sea, más que nada como que dices, pues me voy a poner a trabajar, ¿no? Porque pues nada sucede si no mueves un dedo. O sea, tú dirías que tienes más metas en sentido de la música y del arte cortas, como de, quiero sacar una rola, la saco y te vas por ahí, o sabes que la rola es proceso y que va a ser parte del camino a donde quieres llegar, que es otra cosa, por ejemplo. Pues es que es justamente eso, o sea, creo que el querer llegar a un lado es como querer vivir 100 años. ¿Quién sabe si lo vas a lograr? Y si trabajas toda tu vida para llegar a los 100 años, pues no sé, va a ser un martirio, ¿no? Porque tal vez no lo llegues, o tal vez sí, o quién sabe. Y entonces, tal vez el esfuerzo es como... o sea, tal vez el esfuerzo... Tal vez innecesario o así, pero... No, y más que nada creo que dejas de prestar atención como al aquí y el ahora y al sí, te estás enfocando en el futuro porque, todo el tiempo y... Porque quieras o no, o sea, tu mente y tu energía está así de que ¡pum! Sí. Hasta allá, en lugar de... Y está horrible ese pedo. De, ok, estoy haciendo esto y tal vez se complicó ahorita, pero voy a hacer lo mejor para que suceda y así te vas, ¿no? O sea, avanzando día a día y sí, confiando en el proceso. Está chingón, güey. Qué chido, güey. La neta, sí está bien cabrón todo el pedo del arte. O sea, una pregunta así subjetivísima como para cerrar y darle como todo ese círculo ya a esta plática medio subjetiva y todo. ¿Cómo dirías que defines tú, Abel, el arte? ¿Cómo defino yo el arte? Ajá. O sea, sé que es muy subjetiva la pregunta, pero para ti, Abel, ¿qué es el arte, güey? Para mí es simplemente una forma de traducir tus tiempos, de entender tu momento en la existencia, tu momento, lo que estás viviendo, conocer tu historia y traducirla en algo que sale de ti. Es como te dije la otra vez, tal vez sonará como el ejemplo más soez que pueda hacer, pero es como comerte tu historia y comerte tu actualidad y hacerla del baño. Sí. Creo que ese es el arte para mí. Creo que el reto es entender tus tiempos, entender lo que sucede y poder tal vez imaginar hacia dónde puede ir y que eso pase a través de ti. Y si tú tienes algo que decir, si hay algo en ti que necesita ser escuchado, va a salir ahí, en ese proceso. Va a estar. También si no está bien. Claro. Ok. Y si tuvieras que, por ejemplo, yo siempre me imagino esto cada que hago algo, porque me pasa cada que voy a hacer algo, que voy a decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? Con las entrevistas, con estas pláticas que se van dando y así, o con el fashion film, o con otros proyectos cuando estoy editando, siempre me pregunto en un porcentaje, ¿qué dirías que es más importante? Del 0 al 100, por ejemplo, ¿cómo pondrías, no sé, creatividad, talento, esfuerzo, güey? O sea, ¿qué porcentaje le das a cada una para llegar al 100? Creatividad, talento y esfuerzo. Ajá. O siento que tienen que tener como el mismo peso. O tal vez un poco más de esfuerzo. ¿Crees? Sí. ¿Neta? ¿Por? Pues porque creo que sí puedes tener una gran idea, pero si no trabajas para que esa idea... Y tú lo estás viviendo justo ahora. O sea, ¿cuánto te costó llegar a este momento? Un pedo, güey. Y la idea ya estaba y es una idea chida y todo eso, pero creo que el esfuerzo es mayor para que las cosas sucedan. Y más desde el lugar en donde estamos nosotros, ¿no? Que es como
el lugar que elegimos y es la independencia y es esa libertad y no tener como yo, papá, dinero, toma, aquí están Claro. 5 millones de dólares, pero vas a hacer lo que yo te diga. Exacto. Entonces, Ok. si eso es lo que elegimos y estamos felices, sí va a ser un poquito, vamos a cargar más bultos de cemento, pero va a estar chido. Es como esa frase que dicen, ¿no? Quien suda más en la práctica, sangra menos en la guerra, una cosa así. Ah, no me sabía ese, pero Pero está chido. aplica. Pero sí es un poco lo que dices de sí más esfuerzo. Y pues justo, si estás constantemente, güey, haciendo las cosas que te gustan. Yo tengo una filosofía de vida que a mí me gusta y la adopté hace un rato ya y que cada que hago algo también intento ser fiel a ese pedo, que es stay goal, güey. Mantenerte brillante haciendo cosas brillantes es como tú mismo también lo dijiste, güey. Si eres honesto contigo mismo, ¿a quién verga le vas a fallar, güey? O sea, una cosa también, hay un ejemplo bien frívolo y así tonto, es una relación, güey, ¿no? Una relación de pareja es, si alguien es infiel ahí, güey, la neta es que no le estás siendo infiel a esa persona, güey, te está siendo infiel a ti por engañarte a ti mismo, güey. Entonces yo creo eso en los proyectos, que es, güey, no te puedes engañar a ti mismo, güey. O sea, no estás engañando al crew, güey, no estás engañando al proyecto, te estás engañando a ti mismo realmente, güey. Entonces eso lo adopté también como filosofía de vida, que es, pues siempre mantente haciendo las cosas chidas, güey, y en algún punto esas cosas chidas no tienes ni de qué arrepentirte, güey, porque lo hiciste de la mejor manera, lo hiciste chido, no hay como, verga, güey, la cagué y así. Y es como creo que también un poco lo que siento que le hace falta a esta industria, si lo quieres ver así, del pedo creativo, incluso en música, en pintura y todo, que es como, güey, pues si estoy haciendo las cosas chido, es un poco creer en ti también, ¿no? Como creértela tú primero para después, ¿cómo le quieres decir a la gente que te crea si no crees tú en ti mismo? Entonces creo que también es un buen aprendizaje con esto de esfuerzo, de creatividad, de talento, que sí es importante, pero sí tienes toda la razón, güey. Yo tal vez, o sea, ahorita que te hice la pregunta no lo había visto así, que sí el esfuerzo, pues sí tiene que ser un porcentaje mayor, ¿no? Poeta. Me inspiré, sáqueme otra chela, no mames, güey. Pues aquí también hacemos, justo por eso nos llamamos Rompiendo la Cuarta Pared, tú lo sabes, una dinámica que Santo Dios. que va justamente de romper la cuarta pared, voltear a ver a tu cámara y yo te voy a soltar preguntas random y tú vas a contestar lo primero que se te ocurra, güey. Anda, le voy a decir una grosería seguramente. Date. Aquí no hay censura, güey. Aquí somos... Aquí no es la UNAM. Canción favorita de otro artista. Heart of the Country de Paul McCartney. Canción favorita de tu banda. Para no amarse. Ah, eso también me gusta a mí, güey. Está bien verga. Lo que más odias de la música. Nada. Toda la música es pura y bella. Ella no tiene la culpa de lo que le hemos hecho. Artista que crees que no merece la fama y la tiene. No sé, cada quien tiene lo que merece y por lo que ha trabajado, o sea. De no ser músico, ¿qué serías? Eso está muy fácil. Astronauta. Ajá, neta, güey, qué verga. ¿Tim Morrissey o Robert Smith? No, Robert Smith for life. Músico favorito. Músico favorito, Chabela Vargas. Si pudieras ir a un concierto de cualquier época, ¿a cuál irías? Ay, santo Dios, yo creo que a un toquín de Jimi Hendrix, el que fuera. Porque eres güero. Por el estrés post-pandémico. ¿Con quién te gustaría trabajar? Con Natalia Lafourcade. Pues padre, ¡Tarán! qué chingón ¡Bravo! que viniste. No, gracias. Y pues literal, es tu oficina. Sabes que la neta aprecio mucho estar como en esta época como más juntos. Creo que hemos tenido el tiempo de convivir mucho más. Sí, y yo la también neta lo me aprecio siento mucho. muy afortunado de este pedo. Y pues qué chido, qué chida plática y que sigan más proyectos juntos y que hagamos cosas bien vergas. Muchas gracias, Guillón. Padrino. Gracias a todos por este episodio. Ay, güey, por... Ya, quiero comida. Qué bonito, Grillo, de verdad, muchas gracias. No, cabrón. Gracias a ti, güey. Qué chido.